Alan Smith. Eh, Estamos aquí hablando como el día de ayer. Igual, horas, hombre, unidad de producto. Creo que en vez de ponerle el, el otro país que era Nicaragua, me parece, ¿cierto? Le puse Ecuador para hacerle un poquito más factible el análisis. Y aquí habla de la teoría del valor trabajo. Ecuador tiene una ventaja absoluta en lo que se refiere a a la elaboración o a la producción de zapatos. Y Brasil tiene una ventaja absoluta en la producción de banano, en lo que me explica acá el día de ayer también. Y en conclusión, Ecuador exporta zapatos y Brasil exporta banano. Eso sería algo más real, ¿no? Que Brasil siempre es el primer exportador a nivel de América del Sur. Eh, Él exporta un mejor producto como banano. En el caso ¿qué pasará en el caso que el hombre por unidad de producto? Es lo que decía el ejercicio al final, ¿no? De Ecuador-Brasil. Ecuador tiene una ventaja absoluta en la producción de zapatos, ¿ya? Ecuador tiene una ventaja absoluta en la producción de banano, ahora está en ambas, ¿ya? Eh, Ecuador tiene una ventaja absoluta en la producción de banano. Conclusión, Ecuador exporta los dos bienes. No hay intercambio. Una ventaja absoluta, no hay intercambio. El que tenga menor cantidad de horas hombres, ¿no es cierto? Entonces, aquí no habría intercambio. A ver. David Ricardo, en cambio, aquí era Dan Smith. Vamos a ver despacito. David Ricardo dice que la ventaja comparativa de un país puede exportar aquel bien que posee ventaja comparativa. Ventaja comparativa, ahora aquí es el costo relativo de producir un bien, es más bajo comparado con los demás países. Estamos hablando de un costo relativo. En sí es el costo oportunidad. El costo oportunidad de abandonar una actividad para realizar otra. Entonces, aquí aparece horas hombre unidad de producto, Ecuador, Brasil. Ecuador tiene 80 horas, Brasil 120, de bananos tendría 90 y Brasil 100. Entonces, aquí lo que hace la relación es la división, ¿no? Para poder acá 80 sobre 90, 0,89, 80, no, perdón, 90 sobre 80, 1,33, ¿sí? Y me dice ahora acá 120 sobre 100, 1,20. Y en este caso estaríamos hablando del costo oportunidad, ¿no es cierto? ¿Sí? De 100 sobre 120. ¿Ya? Tendríamos valores menores. Ecuador tiene la ventaja comparativa en la producción de zapatos, menor costo. Brasil tiene una ventaja comparativa en la producción de banano, menor costo. Costo oportunidad. ¿Ya? El banano Ecuador 1,83, Brasil 0,88, ya porque estamos refiriéndonos, ¿no es cierto?, a la relación de los bienes, ¿no? En este caso, tanto de lo que es banano y lo que es zapatos. Entonces, en conclusión, el Ecuador exporta zapatos y Brasil banano. El ejemplo, el Ecuador tenía una ventaja absoluta en los dos bienes, pero una ventaja comparativa no. Pero no tiene una ventaja comparativa, ¿ya? O sea, supuestamente podría exportar, pero no puede dejar el uno para dedicarse al otro, sino más bien realizar lo mejor, sea en lo que es zapatos, como comprobamos en la primera parte, que en ser banano. Bueno, el trabalenguas queda hasta ahí, ¿no? El trabalenguas queda de esta forma. Eh, la idea es que usted tenga un poquito de conocimiento con respecto a las ventajas absolutas y las ventajas, en este caso, comparativas, tanto de Adam Smith como de David Ricardo, ¿ya? Esto se va a poner en el aula virtual, ¿sí? Y para que se quede como ejemplo. Ya le vamos a que haga un pequeño ejercicio después, asimismo de Ecuador, con otro valor, para que solamente pegue los valores como tal, ¿ya? Ya. Entonces ese ejercicio se le pasa como trabajo autónomo, fijándose en lo que está
la plantilla, digamos, o el valor dado ya en el Excel, ¿no? Entonces vamos a poner trabajo autónomo referente a lo que es ventaja absoluta y ventaja comparativa. ¿Sí? Sin mayor preámbulo. Bueno, para poder continuar y seguir explicando, aquí quedamos en explicar lo de competencia perfecta un poco más, pero vamos a ver, veamos un ratito. Vamos a ver esto que se va a estorbar. Eso, listo. Vamos a ver el proteccionismo. El proteccionismo en referente a lo que me dice que es proteccionismo. ¿Se acuerda que yo le decía que el día de ayer que no dejan la entrada libre de los productos, los países también se protegen? Los países se protegen de alguna forma su mercado local, ¿ya? Fuera excelente que pudieran ingresar tan fácilmente los productos, pero se caotizara la economía. Veamos y luego después planteamos las preguntas necesarias. Si usted tiene, con gusto, bienvenido. Vamos a ver primero el video. A ver, vamos por acá. Ya, para que no se pierda. Ya mejor ya le dejé el link. Es un video cortito. Vamos a ver qué nos dice. A ver. Ah, falló dejamos de compartir, me falló el audio. Ya, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el proteccionismo. ¿Y qué es el proteccionismo? Bueno, debemos decir que el proteccionismo es una política comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad proteger la industria nacional ante la competencia del extranjero con la aplicación de aranceles o cualquier otro tipo de restricción a la importación. También decir que de esta manera el proteccionismo supone un comercio internacional con impedimentos, al contrario de una situación de libre comercio o libre mercado. En situaciones de libre mercado es posible que la industria nacional se vea perjudicada, ya que a un país le podría resultar más barato comprar en el extranjero, es decir, importar un producto, que producirlo internamente. Y por último debemos decir y debemos agregar que esto tiene el riesgo de que la producción nacional de dicho bien acabe desapareciendo y a su vez los empleos relacionados con esta industria. Para que ello no ocurra, se puede llevar a cabo medidas proteccionistas. Continuemos hablando un poco más sobre este proteccionismo, particularmente hablar sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que la economía basada en el proteccionismo tiene su origen en el mercantilismo del siglo XVI al siglo XVIII y resurge en una segunda etapa a mediados del siglo XX. Tiene como finalidad proteger el mercado interno a través de poner barreras, es decir, impuestos, a la entrada de mercancías o productos de otros países. También decir que el mercantilismo apareció durante los siglos XVI hasta el siglo XVIII y tenía como una base fuerte la intervención del Estado en economía. Las premisas de este sistema era que la riqueza y prosperidad de una nación dependía del capital acumulable y que el mercado global es inestable. Ahora un ratito aquí que está dentro de lo más específico. Ya. La economía basada en el proteccionismo, bajémosle esto acá, basada en el proteccionismo, tiene su origen en el mercantilismo. Esto no le vamos a dar tanto asunto, ¿no? Porque tenemos que hablar ya de lo que son las estructuras económicas. Ir a comer. Y no estamos en economía política, sino más bien solo fijándonos en lo que significa proteger la industria nacional. ¿Ya? ¿Y a través de qué? Protegemos a través de aranceles, como decíamos, a través de impuestos, para que el precio del producto importado tenga un mayor costo, un mayor precio que el producto nacional. El mercantilismo durante el siglo, en este caso 16 y 17, tenía como base
la intervención del Estado en la economía. Ya. El Estado manejaba inclusive la parte privada, ¿ya? Eh, no es que sea nuevo en lo que les estoy conversando. Hay muchos gobiernos que a nivel de Latinoamérica, que en lo cual se hizo alianzas Voy entre a ir a hacerme un poco Venezuela, de té. Ecuador, Bolivia y me parece que otro país más, ¿no? Entre los tres más Venezuela, Ecuador y Bolivia. Hicieron un pacto entre comercializar los tres y tener su propia moneda, ¿ya? Tener la moneda para que ellos puedan comercializar, ¿ya? Y lo que más trae el, como duda es que no era con el afán de proteger la industria nacional, sino más bien era otra forma de sistema para que el Estado maneje los productos, entre comillas, las empresas de origen privado con los productos, ¿ya? Ellos fijaban las cuotas, intentaban fijar las cuotas de producción en lo que se refiere a las empresas privadas. Entonces, eso no es una solución, ¿no? Y que el gobierno intervenga en todo. Yo es mi punto de vista muy particular. No es necesario que el gobierno esté presente en todo, porque hemos visto también que el gobierno no es tan buen administrador, ¿no? No es tan bien bueno para administrar los recursos y está sobreendeudado, etcétera, ¿ya? Y pero también hay que decir la verdad que tampoco la empresa privada es tan buena administradora. También tiene sus falencias, sus problemas. Pero la libertad en que se deja que, de acuerdo a un eje que se llama demanda y el otro eje que se llama oferta, la libertad que se deja es que produzcan lo que necesita un mercado. Entonces, a veces el gobierno piensa o lo implanta una política que no está produciendo lo que necesita el mercado, más bien eh, sale inclusive más barato traer de otro país al, al Ecuador, traer de otro país al Ecuador el producto, que antes que producirlo aquí. Entonces, eso se pensaba, ¿no? Pero en este sistema que estoy hablando, que más bien es proteger el Estado no como mercado nacional, sino tratar de inmiscuirse, tratar de ingresar en lo que se trata de la producción en un sistema económico de una forma privada, ¿no? Entonces, eh, las premisas de este sistema eran que la riqueza y la prosperidad de una nación defendían al capital acumulable y que el mercadeo global es inalterable. Siempre hablamos de capital, ¿no? Capital en el socialismo, donde Marx habla que el capital, en cambio es otro, ¿no? Como Adam Smith, así, economistas de antaño, Adam Smith, David Ricardo, aparece otro economista, un economista denominado Carlos Marx. Él en su libro El Capital va en contra de generar plusvalor, ¿ya? Plusvalor significa dar un valor adicional de el valor actual. Entonces, él manifiesta que existe un problema de mercado cuando existe un plusvalor elevado. O sea, no hay acceso, especialmente a la clase baja, no puede acceder a un bien, ¿no? Entonces serían inalcanzables. Entonces, manifiesta que el gobierno tiene que asistir a este bien, ¿ya? Pero en todos los países, digamos un ratito en nuestro Ecuador, que nosotros tenemos gratuitamente, entre comillas, lo que es educación y salud, ¿sí? Gratuitamente, entre comillas. Y es lo que tiene que centrarse como tal, ¿no? En mejorar salud, en mejorar educación, para poder satisfacer su necesidad como gobierno, ¿no? Y en el ejemplo, acá lo que quiero llegar es que una empresa de gubernamental, digamos CNT, se me ocurre, que del servicio de televisión por cable, del servicio de telefonía móvil, bueno, de telefonía fija y o en sí una banda de internet, ¿no es cierto?
ya que de este tipo de servicios. Pero no es ser parte de esto en otro sistema económico. Al gobierno no le compete, lo que le compete es regular, ¿sí? Es controlar, ¿ya? Traer empresas, esa es la idea, no digo que tampoco estamos a favor, traer empresas que no solo haya para poder prestar servicios como Internet, ahora ya no hay las dos o tres típicas empresas que hay, ahora hay aún más empresas que nos ofrecen este servicio. ¿Y qué pasa? Ahí se puede competir entre empresas y obtener un precio más bajo. ¿Ya? Estoy hablando eh, de un servicio del cual ahora es necesarísimo. ¿Ya? Antes era no tan necesario porque lo ocupábamos poco. Ahora, en el proceso en el que nos encontramos por el COVID, por la pandemia, entonces es necesario. Entonces el gobierno, ¿qué pasó con su empresa de CNT? Usted mismo haga una pequeña reflexión. Ven que salieron, se fueron de esa empresa porque daban un servicio malo, ¿sí? Y costoso. Entonces, ¿dónde está el apoyo en este caso, digamos, para lo que es la parte de la clase baja, ¿ya? Supuestamente se puede dar el servicio a la clase que no dispone de recursos de forma gratuita. Entonces, eso le tendrían que focalizar, ¿no? De hacer el estudio pertinente, así como existen en los parques un wifi abierto, aquí en Riobamba es un nombre, inclusive tiene de la ciudad, tiene un nombre específico. Entonces, el gobierno puede actuar así, ya, puede brindar servicio, de lo cual no disponga la empresa privada, pero la empresa privada dispone. Pero en este caso, digamos que, como dice Carlos Marx, que a la empresa no le va a interesar ir a dar un servicio a dos familias y dar a dar un servicio a tres familias. En cambio, el gobierno tiene que cumplir. Esa sería la diferencia, ¿ya? Entonces, lo que se trata es, obviamente, en seguir protegiendo a la economía, ¿ya? Y no es que el capitalismo es la mejor opción, ni el socialismo, ni el neoliberalismo, ni, ya, porque de todo se ha probado y ha fracasado tal corriente, ¿ya? Tal corriente ha fracasado, no ha tenido un éxito. Si es del socialismo, diríamos que en sí, como Cuba le conocemos, ¿ya? No le ha ido tan bien, ¿no? Mejor le han cerrado las fronteras, las puertas, para que pueda intervenir dentro de un mercado. Bueno, pero no es la idea, sino darnos cuenta de lo que se basa el proteccionismo, que ya estamos un poquito más claros. Veamos qué más nos dice, nos habla más de historia y veamos qué más dice ya. La prosperidad de una nación dependía del capital acumulable y que el mercado global es inestable. Sigamos hablando un poco más sobre este proteccionismo, particularmente hablar sobre sus fundamentos. Bueno, decir que las razones que justifican el proteccionismo suelen implicar el reconocimiento de las áreas débiles de la economía de un país. Así, se busca impedir la quiebra de los sectores nacionales amenazados por la producción extranjera o dar aliciente o incentivo a una industria incipiente para que crezca y pueda luego competir sin necesidad de ayuda. También debemos decir que, además, las medidas proteccionistas suelen dejar dinero al Estado de forma de aranceles y suele promover la creación de empleo, al menos durante el tiempo que duren las medidas. Continuemos hablando un poco más sobre este proteccionismo, particularmente hablar sobre las medidas que suele establecer este proteccionismo. Bueno, entre las medidas que se suelen establecer es gravar con impuestos los productos o servicios importados desde el extranjero, también subvenciones a sectores productivos poco favorables y también fijar cuotas mensuales de productos importados que pueden comercializarse. También otras medidas suelen ser el imponer barreras no arancelarias a las importaciones, haciéndolas difícil, y también fomentar la compra de productos nacionales mediante propaganda estatal.
A ver, esto es lo que ya se ha visto, ¿no? Las medidas, las subvenciones, de esto decía la compañera que se trataba las subvenciones, ayer ya le explicamos un poquito más. Fijar cuotas mensuales de los productos importados que se pueden comercializar, no el ingreso de todo lo que disponga un país, por ejemplo, China, ¿ya? Sí, sí ya está invadido a nivel global lo que son los productos chinos. Entonces, en ciertas categorías, por lo menos, disminuir esa cantidad, esa cuota, ¿ya? De ingreso. Y si quiere ingresar, pague impuesto, pague arancel. Entonces, como decía anteriormente, esto es una ventaja para el Estado, porque va a tener ingresos, ¿no? El ingreso que tiene ahora es por otro sector, el sector de impuestos, pero no es del sector de impuestos que vienen a dejar las inversiones extranjeras, sino es el que nosotros pagamos en el IVA, en el ICE, en el impuesto a la renta, etcétera, los que las empresas pagan el impuesto a la renta. Se limita mucho con la cuota, ya, con la cuota. A veces dan solución al problema, pero sin atacar en lo que es realmente la causa, ¿no? Porque sigue generando problemas. O sea, dan solución del problema, digamos, parcial, pero sin atacar la causa. A veces queremos una mejor movilidad, una excelente movilidad en, en los cantones grandes, o sea, en las provincias grandes, con sus cantones grandes. La facilidad es de que haya menor cantidad de vehículos. Entonces, suspenden primero las importaciones de vehículos que tengan una combustión alta, muy contaminante, ¿ya? Listo, suspenden eso. Y dejan ingresar para que haya siempre la otra parte eh, de ayuda, ¿no? Digamos, le quitamos de esta, pero le vamos a dar acá. O sea, siempre el gobierno actúa así, ¿ya? Vamos a quitarle el subsidio del combustible, pero le vamos a dar un mejor combustible, le vamos a dar con mejor octanaje, le vamos a dar un combustible menos contaminante, pero le vamos a quitar el subsidio. Siempre la recompensa, ¿no? Entonces, igual acá, para la movilidad quitamos lo que es los vehículos, que gran consumo de combustible, los vehículos que tengan problemas contaminantes, le vamos a traer más vehículos híbridos que funcionen con un sistema de combustión un poco más limpio, ¿ya? Y también el ingreso a motocicletas para poderles ayudar en lo que se refiere a la movilidad. Y eso genera no una solución al problema, sino genera una parte, le dice que en un instante, en un momento puede generar algo positivo, pero a la final se reinvierte todo lo que se pensó porque no hubo un estudio adecuado, no atacaron al fenómeno tal cual como para que este disminuya y desaparezca. Entonces simplemente es porque conviene más a unos que a otros. Entonces ahí es el detalle que tendría que ser una política para todos, ¿no? Una política para todos casi igual, una política que no afecte a la clase pobre, ¿no? Entonces eso es lo que se busca. Vuelvo y repito, tenemos gran cantidad de motocicletas que ha aumentado la delincuencia, ha aumentado que la sociedad se convierta más violenta, ¿ya? Psicológicamente los estudios dan, no es lo mismo que usted maneje 2 ruedas y que conduzca 4 ruedas. Yo digo maneje es una cosa, manejes a la bendición de Dios, que Dios verá qué pasa, perdón que lo meta aquí la parte espiritual, y conduzca es que usted lo haga con respeto a las leyes y señales y todo de tránsito y sea responsable con su forma de accionar el día a día. Entonces, ¿se equilibra o no se equilibró? Suspendieron lo que es el ingreso de vehículos, de los cuales el otro provoca que es más costoso porque es híbrido, tiene una mejor catalización, etcétera, ¿ya? Entonces, no es tan fácil acceder a un vehículo de estos, porque las marcas son tradicionales, pero aquí aparece ya lo chino, ¿no? La copia, lo igual, lo parecido.
Entonces, ahí como que el comercio comienza ya a equilibrarse hasta cierto punto, pero genera un problema social, ¿no? Un problema social. El ingreso de las motocicletas fuera del problema de delincuencia, del problema del incremento de inseguridad, ¿no? Etcétera, también ha generado la utilización de ciertos individuos, digámoslo así, ciertas, para no ofender ni intentar decir que yo estoy en contra del extranjero, de la utilización de extranjeros, ¿ya? Que ocupan para no mejorar sus vidas, sino porque van a estar de paso. Un tiempo van a estar aquí, después de un año, 2 años van a irse a otro país, pero a lo mejor que se queden un buen porcentaje acá. Pero ya inclusive ya hacen supuestamente un daño al mercado local. Pero tampoco digo que los empresarios, si no se ponen pilas, se dejan llevar por este sistema tal cual como está. Digamos que si no se pone pilas se va a morir. Entonces tiene que reaccionar. A veces también es bueno sacudir y decir que qué es que pasa, sucede, ¿no? Entonces, dentro de esto yo pongo un ejemplo clarito de fijar cuotas. De imponer barreras no arancelarias a las importaciones no arancelarias. Pero se les hace difíciles el trámite, el papeleo, el sistema burocrático, ¿ya? Que tiene que pasar una serie de filtros. Ya el empresario dice, yo no voy a exportar al Ecuador, yo no quiero llevar los productos al Ecuador porque es complejo que ingrese mucho trámite, mucho papeleo, y inclusive aparece el daño más grave que genera a la sociedad, que es la corrupción, que es de uno peor que la delincuencia con un arma en la mano y una moto caminando, ¿ya? Peor es eso, la corrupción. Pero bueno, estamos muy sentimentales por el momento, digámosle que eso es la no arancelaria, ¿ya? Fomentar la compra de productos nacionales mediante una propaganda estatal. A ver, pensemos en el gobierno anterior al anterior, sin decir nombres de gobierno. Si se consume primero lo nuestro, utiliza lo nuestro. Eso de estar pegado la camiseta, puesta la camiseta del Ecuador, tanto en la mente, en la mentalidad del consumo, es excelente porque si compra lo que hay en el mercado, va a dinamizar la economía netamente del mercado nacional, ¿ya? Entonces, por eso que el gobierno anteriormente era constantemente la propaganda gubernamental. Y esta aparece ya, las propagandas aparecer cuando ya es cerca de elecciones. De ahí nos hacen enterar lo que están haciendo, lo que la propuesta de campaña que cumplieron, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, es bueno promocionar nuestro producto en el exterior. Y en Ecuador, repito, como el día de ayer, tiene productos de buena calidad, en lo que es, no digamos manualidades, ¿no? Sino lo que es artesanías como tal, hechas a mano, tiene buenos, excelentes productos. Entonces, digamos que continuemos ya para yo poder aumentar un poquito de acuerdo a lo que dice este caballero. Continuemos hablando sobre las ventajas que se suelen mencionar sobre este proteccionismo. Bueno, entre las primeras ventajas es el argumento de la industria naciente, es decir, protege a las nuevas industrias nacionales que sin esta ayuda posiblemente no podrían comenzar a operar, ya que los costes en los que deberían incurrir serían demasiado elevados. Esta protección se suele dar hasta que la industria sea lo suficientemente madura para poder competir en los mercados mundiales. Otra ventaja que mencionaremos tiene que ver con fomentar la industrialización nacional, es decir, al mismo tiempo hacer crecer el empleo nacional al aumentar la producción dentro del país. Y por último mencionar la protección de industrias estratégicas para el país. Quizá un país quiere estar especializado en cierta industria ya que la considera estratégica y mediante el proteccionismo la protege. La estrategia que querían los gobiernos anteriores, que por eso hicieron ciertos proyectos, ¿no? Proyectos hidroeléctricos,
grandes, costosos, majestuosos, ¿ya? Es verdad que en tiempos teníamos problemas de sequías, no había luz, no existía suficiente cantidad de agua para que mueva las turbinas. El Agoyán no producía energía, en este caso, digamos, energía eléctrica, complicados. Teníamos que adelantar una hora, retrasar una hora, era retrasar una hora para que así el consumo sea menor, ¿ya? Eh, Hasta que vinieron nuevas genialidades, genios, ¿no? Es decir, hagamos una hidroeléctrica grande y lo que nos sobre exportemos, ¿sí? Exportemos energía eléctrica. Entonces lo hicieron, cambiaron la matriz de producción, le trataron de cambiar, mejor dicho, no cambiaron la matriz de producción, que no era el único ingreso lo que era el petróleo, sino también el otro ingreso que trataban de, en el caso de la exportación de energía. Entonces, si teníamos energía de sobra, teníamos que venderlo y había ingresos, recursos. Pero la hidroeléctrica que valía, ejemplo, 8 millones, costó como por 4, como 32 millones, y los costos operativos salen elevadísimos, costosísimos. Entonces, para poder competir con otra empresa, como dice, que ya tienen experiencia, yo no le puedo comprar al Ecuador, me vende a un costo más elevado. Le queríamos vender energía a Colombia, a Perú, ¿sí? Podremos ver que otro país me puede vender energía más barata, ¿ya? Entonces, veamos qué más nos dicen, ¿ya? Vamos a ver. En cierta industria ya que la considera estratégica y mediante el proteccionismo la protege. Y para finalizar hablaremos sobre las desventajas que se suele mencionar sobre el proteccionismo. Bueno, debemos mencionar la subida de precios excesiva. Al limitar la entrada de productos extranjeros, las empresas nacionales podrían aprovechar esta situación para acaparar el mercado y aplicar una subida de precios excesiva. Otra desventaja es los productos de peor calidad, es decir, al fomentar el consumo de productos nacionales, hace que los consumidores compren productos que pueden ser de peor calidad. Conversábamos ayer, ¿no? Subida de precios excesiva. No tengo competencia, pongo el precio de acuerdo a lo que me cuesta y más un margen de ganancia elevadito. Listo. Y aparte de eso, no lo hago con calidad. Pero como no hay competencia, ahí estaríamos hablando de que es una desventaja el proteccionismo. Un ejemplo, el mismo del CNT, ya vine acá al mercado, vino ya un nuevo forma de prestar servicio de internet. Entonces, nos cambiamos, digamos, pongámosle en plural, al nuevo servicio. Y pago la mitad, el servicio es legal, ¿no? El servicio es legal, pago la mitad y tengo un mejor servicio. Y dejé de ser parte yo del CNT en todos los aspectos, en cable, en internet. Y ahora mismo voy a devolver la telefonía fija, es decir, el teléfono fijo, porque nadie dama, y digamos que pagamos un rubro mensual, que no es grande, ¿no? Pero si multiplicamos por 12 ya es mensual, es decir, este señor de economista está hablando más de ser un poquito más reductor de, de gastos innecesarios. Ya, en sí, no ocupo, ¿para qué tener? ¿Para qué gastar? Así sea 2, 3 dólares. Multiplique por 12. Si son 3 dólares por 12, son 36 dólares mensuales. Con 36 dólares usted puede, para un almuerzo, comprar alimentos, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta, ¿ya? Que la calidad baja y la subida del precio es excesiva. Eso es el ejemplo que les quería dar. Ya termina y continuamos, ¿ya? Vamos que termine. Calidad o más caros que los que se podrían ofrecer si no hubiera proteccionismo. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán. Hay cosas que también nosotros, no es el hecho de que desconocemos, ¿ya? Pero sí también hablamos sin fundamento. Es como que fuera una red social, ¿ya? Hablar de la economía.
Es una ciencia social que determina la administración de recursos escasos con necesidades grandes. Eso es lo que hace la economía, administrar estos recursos, perdón, el recurso escaso, darle una mejor administración y satisfacer las necesidades, las macro necesidades. Eso es lo que trata en sí la economía, la administración como tal, ¿ya? A veces desconocemos temas que nos hablan que el Fondo Monetario Internacional es un perjuicio para lo que es el gobierno. Ustedes cuando deseen, busquen y digan y vean y escuchen y vean qué es el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y vea quién es el que no ha aplicado mejor eh, la utilización de este Fondo Monetario Internacional, ¿ya? ¿Sí? Entonces, aquí veamos, salgamos de acá, vamos por acá, listo. Ya, el proteccionismo como tal, ¿ya? Mm, Veamos, ahora lo otro, ya me salí, ¿qué pasa? Bueno, otra vez me vuelvo a meter, ¿ya? No pasa nada. ¿Qué es el libre comercio y el proteccionismo? Estamos hablando, antes solamente era de libre, perdón, el proteccionismo, ahora es libre comercio y proteccionismo. Vamos a buscarle. Es un video chiquitito. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está aquí? Otra vez compartamos. Así de. Internacional. Gracias. Vamos desde el inicio. A ver. Yo voy a dejar ahí que se grabe porque ya mismo me tengo que ir a la terapia. Pospuse para Hoy vamos a tarde. hablar sobre el libre comercio y el proteccionismo, dos conceptos A las económicos 3 y relacionados con el comercio exterior e internacional. Empezaremos por el libre comercio. Hoy en día el libre comercio se concreta en la ausencia de barreras comerciales, es decir, es el comercio no intervenido. Esto permite llevar a la práctica la idea de la ventaja comparativa. Si produzco bienes y servicios en los que no tengo ventaja comparativa, estoy derrochando recursos, porque podría obtener esos bienes y servicios a un precio menor en el mercado internacional. Gracias al libre comercio, esto es posible y se favorece la libre competencia internacional. A partir de aquí, los que defienden el libre comercio utilizan una serie de argumentos. El primero de ellos es la mayor eficiencia de los factores de producción o recursos productivos, porque si me especializo en aquellos bienes en los que tengo ventaja comparativa, los voy a aprovechar mejor. El segundo de ellos es el incremento y el fomento de la competencia. Esto es obvio. Si entran empresas al país, las del país tendrán que volverse más eficientes para poder competir. El siguiente argumento es la mayor cantidad y variedad de bienes y servicios, porque sin el comercio internacional, en muchos países algunos productos no existirían o serían escasos. Y el último argumento es el logro de economías de escala. Las economías de escala se basan en que cuanto mayor sea el nivel de producción, voy a reducir más los costes. Por este motivo, las empresas buscan nuevos mercados en otros países para lograr un volumen de producción suficiente que les permita tener economías de escala. Pasamos ahora al proteccionismo. Por proteccionismo se entiende el conjunto de actuaciones que tienen por objeto restringir la entrada de productos extranjeros, con el fin de proteger la industria del propio país. Aunque hoy en día las relaciones comerciales internacionales tienden al libre comercio, hay ciertos argumentos para justificar la intervención o el proteccionismo. El primero de ellos sería la protección de industrias consideradas estratégicas para el interés público, como la defensa nacional. Otro argumento es el fomento de la industrialización. Haya mayores recursos, mayores ingresos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Ahora vamos a dejar de compartir y ahí le queremos hasta la primera hora hacer la pregunta. ¿Tiene alguna inquietud? Hágamelo saber, bienvenido sea. De mi parte, yo quería preguntarle algo ahí. Con Ah, referente al proteccionismo, o sea, ¿sería considerable que actualmente esto beneficie realmente la economía del país en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en los medicamentos para el COVID y así? O sea, en el caso que la empresa nacional no ofrezca
productos que sean de buena calidad y se necesite importar, o sea, traer productos del extranjero acá en caso de medicamentos. O sea, no, el proteccionismo no afectaría ahí. Ah, a ver, yo, yo lo que entiendo es lo siguiente. Cuando existe una emergencia, en el caso una emergencia, sea por un problema de tipo natural o un problema de que acarree de conmoción social, el gobierno, ¿qué primero hace? Se declara, sí, un estado de excepción. El estado de excepción, ¿qué es lo que me dice? Que nos ponen ciertas restricciones para no incumplir con la medida en la cual se esté realizando, ¿ya? Nos ponen toques de queda, nos limitan la movilidad, es decir, el toque de queda, nos dicen que tenemos que acudir con mascarilla, con gel, ya, etcétera, ya, puede ser, ya. Si yo no me equivoco, yo lo que me voy, yo a la parte económica siempre, que esas restricciones también a- atacan a la empresa. En el caso eh, qué pena, ¿no? Todas las empresas de diversión fueron quebrando de a poco y salieron del mercado o le hicieron polifuncionales. En la mañana son tiendas, en la tarde ya comienzan a ser bares, ¿verdad? Pero Yo me para voy todo a el poner. empresario va cambiando, ¿Qué va buscan? generando nuevas ideas, pero los Sí, pero ¿qué que buscan? no generan van muriendo. Digo, la cosa Entonces, que buscan. ahí dentro de eso, de esta emergencia, ¿quién les fue súper bien? ¿Quién les fue recontra bien? Lo de los alimentos y los de los medicamentos. Entonces, ellos no se quejaron mayor cosa, mejor se quedaron sin stock. No había una pastilla específica, no hay, porque era el consumo masivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Liberar el proteccionismo, ¿sí? Del sector en donde haya la necesidad y que ingrese lo que Para no el. hay en el país. Nosotros no teníamos la vacuna, o sea, ni los países que son más desarrollados, obviamente que nosotros eh, no disponíamos de la vacuna. Creo que ya habían estudios también en Ecuador de las universidades, etcétera, pero nada de vacuna. Entonces, ahí, de ley, se aperturan de acuerdo a la cuota en cambio de mercado que tenga la empresa farmacéutica a nivel mundial. Dice, Ecuador está un país chiquito, no lo vamos a vender primero, vendamos primero a Chile. Pero si Chile también estaba funcionando, yo pongo ese ejemplo, ¿ya? O si no, igual, Ecuador es un país pequeño, es menor en mi mercado, yo estoy ya poniendo mi condición, ¿ya? Inclusive me trató mal, ¿no? Ni por más que sea emergencia. A veces las autoridades piensan siempre por su lado, por el lado izquierdo. ¿Cuánto me va a tocar a mí? Si viene la empresa farmacéutica tal, primero que me toque a mí mi cuota, ¿ya? Entonces, antes de bienestar de los demás. Sí, nadie sabía que iba a suceder lo de la pandemia, nadie. Las empresas nacionales proveen los medicamentos de acuerdo a su capacidad de producción. Entonces, ahí ya viene ya el, la ayuda estatal, ¿no? Que ingresan empresas del exterior, inclusive con un mismo precio, ¿no? Con un mismo precio. Pero la desventaja es que esto no es de un día, esto tiene de, de meses y hasta eso la gente se muere porque no tiene el medicamento. Entonces, la responsabilidad era de las empresas locales de tener ya en los meses restantes el proveerse de los medicamentos tales, ¿ya? Entonces, repito, el gobierno actúa de acuerdo como va necesitando en el mercado para quitarlo la protección arancelaria y que ingrese el producto. Cuando existen problemas de desventaja, sea natural
genera un Recording in ahorro. progress. Tiene muy atrás de su espalda papá y mamá gran cantidad de hijos, de los cuales les obliga de ley ir a trabajar los dos, dejan desamparados a estos hijos, y estos hijos se convierten en un problema social, ¿ya? Y así sigue la cadena, ¿ya? O sea, la cadena económica es hacia adelante y hacia atrás. Entonces, lamentablemente es pobre, pero la única forma de salir de la pobreza, sin oportunidades, ni por más que desee, creo que una oportunidad, si no le dan, no va a salir, ¿no? Eso es lo que siempre se tiene en mente. Sigo siendo pobre, entonces me junto con más pobres, trato de estar bien como pobre, ¿sí? Es lo que quiero que usted entienda. La forma de pensar es diferente. No digo que la ambición, ese es un punto aparte, ¿no? Sino decir que el por qué, me- lleno de hijos, de responsabilidades. Tengo seis hijos, inclusive con varios compromisos. Ya tengo con María, con Susana, con todo el abecedario posible y sigo teniendo más hijos. ¿Por qué? Porque hay un papá gobierno que me ayuda. La maternidad es gratuita porque la salud es gratuita, supuestamente. Entonces, digamos, así ya. Y si me pusieran restricciones a dejar menor cantidad de población, es decir, cada vez que tenga una familia que no sea tan numerosa para que sea sostenible, fuera, entre comillas, una mejora, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? Ahí ¿Perdón? no va mi criterio ni mi opinión, porque eso ya es otro punto de vista. Ya estamos hablando del proteccionismo, pero siempre tenemos que ver la cadena hacia adelante y hacia atrás. Le dicen que no Eso tiene tiene que que ir arreglar usted, a doña reuniones Madrecita. y Yo él no ya le cansó, estaba gritando, ya ¿qué le cansó de estar pasa? encerrado en la casa. Hagamos farra, pues invitemos Nadie a le está tíos, hablando, hermanos nadie y le está hagamos diciendo farra, nada. porque es mi cumpleaños. No puede ser todavía, porque todavía está. No, pues estoy cansado, estresado, de que esté estresado, entre comillas, ¿no? Estresado de andar puesto una mascarilla, estresado de ocupar constantemente alcohol. En el tiempo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, tenían que esconder para precautelar su vida, esconderse, porque si no, les mataban por ataques aéreos, terrestres, marítimos, etcétera, ¿ya? Entonces aquí nos cayó el virus y estamos estresados, sí es verdad. ¿Qué queremos? Dar un paso gigante y olvidarnos de lo que ha pasado en la pandemia, puede ser verdad, pero sigue, pues. No ha terminado, continúa. Toca seguir cuidando. Entonces ya aparecen más contagiados, el virus se va renovando, aparecen nuevas cepas, etcétera. Y sigue el proceso, ¿ya? Porque el ser humano es así, el ser humano es cambiante, inconstante. Y con esto de la depresión, no digamos más. Ya, bueno, muy bien, ya me estoy yendo para otro punto, me exageré, me disculpa, ya, que sí, la pobreza es pobreza y el más no puede. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Por favor, si no, continuamos, no hay problema. Economista, ¿me puede volver a explicar la diferencia entre las imposiciones de los aranceles y la barrera no arancelaria? Ya, claro. A ver, eh, lo uno es primerito que eh, hay prohibiciones, digamos, para que ingrese un producto extranjero. Le vamos a poner prohibiciones a que ingresen todo lo que hace daño a la salud. Vamos a poner colorantes, preservantes, todo lo que tenga eso. Que no ingrese nada. Y vamos a darle a la localidad, sí, ciertas herramientas para que dejen dentro de sus productos, dejen de utilizar como materia prima o como insumo. Le vamos a dejar vamos a reglamentar, vamos a hacer un semáforo, ¿no? Donde diga rojo, amarillo y verde, ya, para que se dé cuenta qué cantidad de grasa está comiendo, ¿sí? Qué cantidad de azúcar está ingiriendo, etcétera, ¿ya? ¿Sí? Entonces pongo esto, ya, y listo. Y prohíbo que no ingrese ningún, ningún producto que primero no tenga esta semaforización. Y segundo, que cumpla con todos los requisitos, sea de A a la Z,
Eso quiere decir que no son arancelarios. No estoy castigando que me tiene que pagar el 10% de impuesto para que entre. Ya me paga el 10% y entonces sí. Entonces la barrera no arancelaria es generar en sí trámites más largos y costosos. Y dicen que las empresas preferibles dicen, no, pues yo tengo de ley que tenga gluten, mi producto de ley que tenga gran cantidad de azúcar. Si no me dejan vender, me voy a otro mercado. Pues, no le satisfago al Ecuador. Ya hay que de Ecuador tanta cosa también. Listo. Entonces, por medio de la parte nacional ya está inculcando la cultura de esto del semáforo, ¿no es cierto? Y también por medio del ingreso de productos existe esta prohibición. ¿Ya? No es el hecho de que la etiquetita, como usted bien sabe, más que mí, que solo tenga la etiquetita de la cantidad de azúcar o la cantidad de sal o la cantidad de grasa, ¿no? Sino más bien es que el producto sea más sano, tenga una mejor transformación, que sea más saludable, ¿ya? Entonces eso sería lo no arancelario, el ejemplo que le estoy poniendo. Tanto al comercio local le pongo el semáforo y al de afuera también, pero para el de afuera, para poder ingresar a parte del semáforo, no tiene que tener gluten, no tiene que tener grasa, tiene que tener mínimas cantidades. Entonces dice, puta, yo hasta adaptarme me va a costar más, pues tengo que comprarme otra tecnología en mi país de origen y no, pues prefiero vender otro mercado. Entonces ahí los trámites se vuelven más costosos, etcétera, ¿ya? En cambio, otra vez repito, de subvencionar al gobierno, el gobierno, perdón, subvenciona a los productores, subvencionar, dar como el subsidio, repito ayer, pero esto es al producto nacional, para que salga afuera, se llama subvención. Ya, yo le voy a subvencionar cierta materia prima, como decía ayer, le voy a dar a un precio de afuera, le voy a traer, ¿ya? Y le voy a dar una materia prima más barata al que produce este alimento y que saque afuera. Entonces, yo como gobierno le subvenciono la materia prima para que tenga un precio más competitivo. Y ya le subvencioné. Le doy hasta cierto espacio para que utilice energía. Si utiliza energía alternativa, le exonero en A o B o C requisito, ¿ya? Si utiliza menos cantidad de dañino, destructivo para la salud, le doy algo a cambio. Siempre es bajo el chantaje lo que eso funciona, ¿ya? Siempre bajo el chantaje. Entonces, eso es lo que se puede hacer como país, la subvención. Y lo que le interesa es que venda, pues, ¿no? Que venda la empresa y a lo que traiga acá la platita, los dolaritos, invierta, siga creciendo la empresa, siga generando empleo, siga consumiendo más materias primas nacionales, que el proveedor de estas materias primas nacionales se expanda más y supuestamente como vendemos afuera no se queda aquí. Entonces estaríamos dinamizando la economía. Pero cuando un gobierno regula todo desde la A hasta la Z, prohíbe la participación privada. Entonces ahí no le subvenciona nada. Mejor le recarga de un impuesto y le dice que no puede exportar ni actuar dentro del mercado nacional. Chao, nos vemos, porque no está dentro de los parámetros de funcionamiento, entre comillas, del mercado nacional. En cambio, eso es bien, restrictivo y eliminatorio, ¿ya? Es muy diferente. Entonces, recuerde, subvencionar es mejorar el producto nacional en que sea en transformación, en comercialización, en el agrario, para que este producto sea más competitivo y sacarle afuera y que tenga un precio el más adecuado para que le pueda consumir el país de afuera, ¿ya? Y así se continúa la cadena, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso es, no sé si quedó más claro. Sí, economista. Y otra pregunta, si yo quisiera subvencionar un producto, ¿con qué entidad o a dónde debería hablar para que como dice, que le ayuden en eso de por ejemplo, en una economía rentable, en una energía, que le exoneren de algo? Ya. Primero, solitos no hacemos nada. Uniéndonos hacemos fuerza. Entonces, uno solo lo que logra es a través del tiempo llegar hasta
adquirir experiencia y adquirir de experiencia errores, ¿no? Llegando solito no se puede cumplir la meta, ¿ya? Pero por eso es la unión hace la fuerza, como las asociaciones de puntos suspensivos, de artesanos, de mecánicos, de calabateros, la asociación de peinadores, de maquillistas, de alimentos, de lácteos, etcétera. Ya, ellos se unen y plantean propuestas para una mejora de la política para el comercio exterior. Entonces, primerito, al Ministerio de Relaciones Internacionales, ¿no? El ministerio, en este caso, encargado de regular el punto de las entradas y de las salidas, es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, este es el que se le da una propuesta, ya, esta propuesta como asociación, y ellos hacen un estudio y ven que si es verdad, sí, pero el estudio se demora 8 meses, 9 meses, ya, si es verdad que le podríamos ayudar con una subvención, ya, van a poner energía eólica en base del viento, sí, nosotros les vamos a ayudar con lo que es el montaje y también las estructuras de tal o tal con estos costos, con un 80%, y ustedes pongan el 20%. Así hacen en los países desarrollados. La empresa privada pone un 30% y la pública un 70%. En cambio, acá lo que queremos es que todos nos pongan, que sea, vea, que por poco y nos den conectando a la maquinaria y que funcione. Y ser más competitivos, eso sí, genera al empresario un poquito más de paternalista, ¿ya? Es por eso que hacen este tipo de análisis, que qué producto va a sacar supuestamente y a dónde va a ir. Si va a ir a los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso de los gobiernos anteriores, no. No queremos nada que le vendan a los gringos, nada, chao, nada de gringos. Véndale a China, véndale a Rusia, véndale a Cuba, ahí sí, bienvenido sea. Ya, vamos a vender cuy fainado a Cuba, listo, entonces ahí sí cambiamos, ya. Entonces, como le va a vender a Cuba, entonces, ¿en qué le vamos a ayudar? En todo, le vamos a ayudar el 100% en todo, tranquilo, así que va a recibir el dinero en cuotas, pero le vamos a cubrir en todo. Entonces, eso también depende mucho, mucho de la política actual, ¿ya? Usted solito, que vaya y pida a la entidad gubernamental, ¿ya? Puede pasar en los años que a lo mejor se den cuenta que usted tuvo la razón de pedido, ¿ya? Pero hasta eso, la necesidad ya pasó y puede que inclusive ya no tenga ese tipo de empresas, tenga otra. Lo que se hace es, repito, reforma de asociatividad. Sí, se va la parte suprema de Estado, al ministerio en donde se encuentra. Y en cada ministerio existe un subministerio. El subministerio es el que hace la acción, ¿ya? Y así sucesivamente sigue subiendo hasta la decisión gubernamental, como gobierno, como presidencia de la República. Y de ahí le ubica como ley. Y esto pasa como a la asamblea para su aprobación. Entonces, en base de su aprobación, regresa aceptada o negada a lo que es el gobierno central, ¿ya? Lo que es el gobierno, la presidencia de la República. Entonces, figúrese todo ese trámite para que usted vaya solito, creo que no es tan factible. Pero si se unen y dicen, sí, todos los artesanos a nivel de la provincia de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, están unidos y necesitan mejorar la calidad de tal recurso. Entonces, están proponiendo este proyecto. Este proyecto ingresó por esta vía. Entonces, veamos que no solo sean Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, veamos que aumenten más. Que aumente Guayas, Santa Elena, Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, que aumenten más. Entonces, ha aumentado más, entonces listo, dada la medida y se ejecuta. ¿Ya? Esto pasó igualito, así pasó con la supuesta educación, sí, de los grandes imperios que se llaman así ahora, que no utilizados. Yo le pongo imperios porque unas estructuras que tienen las escuelas del milenio, las instituciones del milenio, es como que un imperio antiguo estuviese botado y desolado, ¿no? No hay absolutamente, bueno, por la pandemia que estamos, pero
antes de la pandemia tampoco hubo mayor cantidad de estudiantes. Entonces el estudio no fue lo más focalizado posible. Pero ese es otro punto. No estamos hablando que vamos a exportar una escuela ni nada por el estilo. Entonces no sé, Franklin, si quedó mejor para decirte que mejor únete y con una asociatividad puedes llegar un poquito más. ¿Ya? Sí, sí, economista, gracias. Bueno, muy bien. En el caso de... Ahora, hay que ser un poquito reflexivos, ¿no? Yo digo poquito, siempre mucho más, son mis palabras típicas y de qué, ¿no? Veamos una reflexión, primero como ciudadanos ecuatorianos. Segundo, ya podemos ya poner aparte de ser ciudadanos, tener responsabilidad social. Y tercero, tener ética, tener valores, ¿ya? Entonces, si nos podemos como ciudadanos, ¿no? Y tenemos una responsabilidad social y a la base tenemos valores en el que, de éticos, de que tenemos que generar un cambio, con este cambio puede que ayude al resto y al que somos altruistas, al resto de ciudadanos. Entonces, que pase esto, va sus nietos, digo, no sus hijos, sino sus nietos, podrían ver un cambio, porque esto es de generación en generación. El empresario siempre se le ve que es el que en el sistema económico, el que eh, no es el bien visto, ¿ya? Sino más bien es el que genera malestar. ¿Sí me explico? Entonces, al empresario le limitan las posibilidades de seguir avanzando. A ver, yo me pongo a pensar un poquito aquí. Yo soy un pequeño emprendedor. Yo tengo para poder pagar nómina, poder pagar sueldos hasta el 4 pago, ¿sí? Poder pagar. Tengo que haber vendido mi producto, tengo que haber hecho ciertas estrategias, utilizado mi mano de obra, he utilizado costos, gastos, o sea, sí, estoy vendiendo, pero tengo que yo que pagar nómina, no decirles a los 3 o 4 empleados, a los que se tienen,